Respetuosamente estoy acompañando en su dolor al señor Nemesio Delgado, águila de corazón. Ni modo, si no aviento esa reviento. ¿Cómo estás? Claro que sí, hay que aprovechar las pocas oportunidades, ¿no? Sí, claro que sí. Ustedes fallaron un penal, nosotros dos, así que no hay nada que hablar. Ni hablar, un volado. Y fíjate que para tu regocijo hoy vamos a hablar acerca de los vinos que se utilizan en las celebraciones. Eso. Los vinos de regocijo. Pero pues materializa. Que tienen que ver con las burbujas. Ahí también estamos celebrando es un poco, el cumple de mi querido Enrique. Pero te prometo que sí. La siguiente etapa. Ya me vi bien gorrón, ¿verdad? No, no es cierto, mi querido. Después de toda la teoría que estamos viendo aquí, aunque sea de manera muy sintética, muy rápida. Un examen de práctica. Y demás vamos a tratar bueno, eso ya es otra cosa. De entrar al terreno de la práctica. Eso, mira. Te traigo un vino y lo describes. Bueno, perfecto. Pero bueno, hoy quiero hablar acerca de los vinos espumosos. Efectivamente están relacionados con pues, la celebración, el triunfo, etcétera. Y bueno, así como hablábamos de los vinos de postre, cómo eran resultado de una mayor concentración de azúcar. ¿Qué pasa con los vinos espumosos? Bueno, todo vino es resultado de la fermentación, de la transformación de los azúcares en alcohol. ¿De acuerdo? El vino es fundamentalmente eso, ¿no? Desde el punto de vista químico. Para fines prácticos. El vino espumoso, ¿qué es lo que sucede? En ese proceso de fermentación, de alguna manera se interrumpe. Y a la hora, ¿cómo se interrumpe ese proceso de fermentación? Pues haciendo que cuando se esté dando ese fenómeno, no haya contacto con el oxígeno, ¿no? Entonces, la fermentación se interrumpe y cuando vuelve nuevamente a estar en contacto con el oxígeno, ese líquido empieza a fermentar nuevamente y eso es lo que genera las burbujas, ¿de acuerdo? Eso que te estoy platicando aquí de manera muy sintetizada, seguramente también se llegó a ese fenómeno de manera fortuita, igual que en el caso de los botritizados, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Bueno, pues hay tres métodos fundamentalmente para conseguir esa situación, ¿no? El primero, que es el método tradicional, que es el método que se llama también champenois, en donde la fermentación se interrumpe dentro de la botella, ¿no? Entonces el gas se hace soluble dentro de la botella y la botella nuevamente cuando se abre es cuando genera la burbuja, ¿no? Y en mi ignorancia, discúlpeme, me da pena reconocerlo, yo pensaba que tenía un proceso de gasificación como el de los refrescos, ¿no? Ok, fíjate bien, estamos hablando de los vinos espumosos con natural, un cierto ¿no? nivel de calidad, ¿no? Entonces, este método que te acabo de decir, cuando se interrumpe la fermentación en la botella, es el método tradicional, el método champenois. El segundo método es cuando este fenómeno, cuando interrumpen la fermentación en cubas grandotas, que es el método Charmat. ¿Ok? Ese es el segundo. El tercero consiste en adicionarle al vino azúcar. ¿De acuerdo? Son esos tres los métodos. Y luego ya más tienes... parecido a las sodas comerciales, ¿no? Digamos. Y luego tienes... Fíjate, tienes estos tres y luego tienes los vinos gasificados, que básicamente es como un refresco que le inyectan gas carbónico, ¿no? Los gasificados, pero esos digamos, sería el cuarto escalón, el cuarto escalón de calidad, ¿no? Y yo te diría que tienes los tres primeros y luego tienes el último, ¿no? Muchas sidras son gasificadas, ¿no? ¿Ok? De acuerdo, entonces el cuarto es gasificado. El primero de ellos, en donde la fermentación se da dentro de la botella, es el método tradicional, el método champenois. Ese es el que digamos, finos, ¿no? Obviamente. ¿Perdón? Y son los más finos, obviamente. Correcto. Fíjate, ese es el que más preserva los aromas de la uva, los sabores de la uva, y es el que te da, digamos, un mayor espectro de experiencias, una mayor complejidad dentro del vino, dentro de lo que es el vino espumoso. Casi, bueno, el champán
utiliza justamente ese método, ¿no? El champán en Francia, ¿no? Luego tienes el segundo método, el método Charmant, es el siguiente nivel de calidad. Ahí hay muchos vinos espumosos españoles, las mistelas italianas, etcétera, que utilizan este método. Es un método mucho menos complejo que el primero. El primero, por cierto, has escuchado un nombre por ahí de un monje que se llama Dom Perignon, él fue el que lo creó, claro, el que creó ese método. En el segundo, el vino sigue teniendo burbuja, la burbuja a lo mejor es incluso hasta más persistente, pero se pierden más cantidad de aromas, olores. Son vinos mucho más francos, o sea, son vinos que te denotan sus cualidades muy rápidamente y que no tienen la complejidad del champán. Y luego tienes los vinos a los cuales son chaptalizados, de alguna manera les añaden azúcar para que haya mayor fermentación, los cuidan, interrumpen nuevamente esa fermentación, y cuando lo abres, nuevamente sale digamos, la burbuja, ¿no? Ajá, se vuelve a... Normalmente, si un vino espumoso es hecho con el método tradicional, con el método champenois, al ser un factor de calidad, normalmente lo va a decir en la etiqueta, lo va a decir en la botella, etcétera, ¿no? Entonces, yo te diría que hay que preferir estos sobre los otros en términos de calidad, en términos de experiencia y demás, ¿no? Claro. Y nuevamente te reitero mucho de lo que dije la vez pasada. Seguimos hablando de un solo producto, que es la uva, y te está dando otro gran espectro de resultados de producto final, como son los vinos espumosos. Fíjate, tenemos vinos espumosos, vinos dulces, ¿de acuerdo? Entonces, la misma uva, el mismo producto te está dando, te está desarrollando nuevas creaciones, ¿no? Con lo cual, pues esa es un poquito la magia de la uva, y es un poquito el tema de por qué se hable tanto de vinos, ¿no? La diversidad es una de sus características fundamentales, y en el caso, pues, de los vinos espumosos, te comentaba que los vinos de postre, los vinos dulces que hablábamos la semana pasada, eran vinos muy seductores, ¿no? Que eran armas de seducción. Bueno, pues, ¿qué me dices de un vino espumoso? Uy, no, pues, un champán, ¿no? Te hace... Dice que el champán a toda mujer la hace verse más guapa, ¿no? Claro. Pero ese es el champán, ¿no? La experiencia del espumoso, pues es una experiencia totalmente diferente, y bueno, puede ser en ese sentido una de las máximas expresiones de lo que es un vino, ¿no? Ahora sí que con un vino espumoso te burbujea todo. Efectivamente. Todas las ganas, sí, claro que sí, imagínate, pues qué mejor que no acompañar una reunión íntima, ¿no? Y fíjate que luego, hablando también de los vinos espumosos, la frescura, la acidez que tienen, van muy bien, acompañan muy bien platos de comida mexicana. Incluso es de los pocos vinos que puede ir muy bien en platos que piquen, ¿no? En platos que sean muy especiados o que piquen mucho, el espumoso te va perfecto, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo con qué se marida? Con mole, por ejemplo, champán con mole. Mira, sí. Es pues es un maridaje ya muy clásico, digamos, ¿no? Pero los adobos, por ejemplo, el chile en nogada, por ejemplo, también te puede ir muy bien con un espumoso que sea un poquito dulce, que no sea tan
tan seco, ¿no? Y cada país, cada región, pues tiene sus estilos, ¿no? Tienes el champán, que es una expresión, el cava en España, los prosecos o los franchacortas italianos, en fin, o sea, vinos espumosos se dan también prácticamente en todas las regiones vinícolas del mundo. Aquí en México claro. quizás la mejor expresión de vinos espumosos se dé por la región, en la zona de Querétaro. En Ezequiel Montes, hay una empresa de origen español que pues ya tiene una trayectoria, ya tiene un aprendizaje, digamos, de la zona y de las características, tanto de las uvas como del clima y demás, y cada vez está haciendo mejores vinos, ¿no? Ya tienen suficiente potencia, ¿no? Obviamente, fíjate, si interrumpes la fermentación para que se vuelva a dar, tienen que ser vinos o tienen que ser uvas que tengan un potencial para ello, ¿no? Decir también que la mayoría de los espumosos son blancos, ¿no? Son vinos de uvas vinos de uvas blancas, ¿no? Hay tintos, como hay el Lambrusco, por ejemplo, ¿sí? Que es un vino. Hay tinto también que funciona, que lo hacen como vino espumoso, un vino rosados, interesante, ¿no? Es un vino de entrada, no es un vino con un valor enológico sobresaliente, pero pues es un vino que hay que probarlo alguna vez, es un poco dulce bajo mi punto de vista. Pero en fin, la variedad, cuando empezamos a hablar aquí del tema, pues se abre muchísimo, ¿no? Maravilloso. Oye, ¿y te parece de buen gusto, por ejemplo, el combinarlo con el jugo de naranja, como hacen luego los... Pues mira, se llaman mimosas, ¿no? Ajá. Las mimosas. Pues yo respeto, yo la verdad es que no soy muy afecto a mezclarlo, pero me parece bien siempre y cuando pues la calidad del espumoso no sea muy alta para ¿no? Porque echarla a perder, ¿no? De sí, con el jugo, de ¿no? acuerdo, O sea, puede ser, digamos, para quienes gustan de ella, un vino de calidad media, ¿no? Sí, pero se vale perfecto. Yo prefiero tomar el espumoso directito. Claro, ahora, si el espumoso es gasificado, pues a lo mejor sí, con el jugo de naranja va muy bien, ¿no? Perfecto. Pues ya estamos en otra de las fases. ¿Tú cómo festejaste con qué lo festejaste? ¿Tomaste vino espumoso o qué tomaste? No, mi querido cafecito. Estábamos haciendo el guión del día siguiente, entonces pues ahí entre que estábamos con un ojo al gato y otro al garabato. Te da la euforia del tres, espumoso 4 tazas también. de café. El resultado funciona mal. Eso hubiera sido muy bueno también, pero no tenía uno el fin de semana de te vas a desquitar, ¿no? Nos ponemos a mano este fin de semana. Y a ver si la semana que entra seguramente vas a festejar, digo, Claro, el bicampeonato, ¿no? de la Copa con las Chivas, con un buen caldo de gallina, que no lo podríamos maridar con un vino espumoso, pero sí. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Crees que sí? Sí, fíjate que normalmente el vino un caldo de gallo con las sopas, con el caldo, pero sí puede funcionar muy bien, muy sequito, ¿no? Muy sequito, picante, vaya, un espumoso seco le puede ir bien, ¿no? Mire, es una buena sugerencia. Lo de caldo de gallina, ¿te gusta el caldo de gallina? Sí. Vaya, es un... Realmente sí. Es un plato muy rico, ¿no? Sí, ¿cómo no? No, claro, sí. no tiene referencia a nadie en especial, ¿no? ¿Alguna gallina que conozcan? No, ¿verdad? No tiene. No especifica. No tiene. Porque la birria se marida bien también. Con el espumoso. La mayoría de las veces así lo hemos hecho, pero vaya, pues esta vez era entre semana, era un poco tarde. Pero bueno, pues es buena sugerencia, fíjese, nada más, para uno que es tan adepto a la cocina mexicana. Claro. Maridarlo, ya no solo con la chela respectiva, sino con lo cual va muy bien también, claro que sí, deliciosas que son. Ya hablaremos también de las cervezas, ¿no? Que nos puede recomendar, como lo han pero fíjate, no tiene la cerveza, pues es cebada, es resultado del cereal. Creo yo que no tiene, digamos, el espectro tan grande como la uva, ¿no? La uva, como te decía la vez pasada, ¿cuál es
el asunto, cuál es el chiste, pues que la uva recoge lo que es el terreno, el clima, etcétera, ¿no? Se mimetiza con el medio ambiente como ningún otro producto del campo, ¿no? Entonces el espectro se abre, ¿no? En el caso de las cervezas, pues la riqueza está fundamentalmente en el tema de las levaduras, claro, porque ahí es el cereal y lúpulo, ¿no? El lúpulo, que es lo que contrarresta el amargo. Y el tema de las levaduras es el que hace determina la gama, ¿no? Exactamente. Igual que como en los vinos. Así pero es. Aquí es el lúpulo. Mire, también ya vamos a entrar, después de vinos 1 y 2, entramos a la materia de chelas 2 y 3. Que aprendas a, claro, a catar un... De eso se trata aquí, mi querido Nemesio. Jorge, muchísimas gracias, como siempre. Ándale pues. Gracias. Gracias.